Dirigirse a la puerta más cercana y abandonar la sala en orden y con calma. Les pedimos que durante el evento los teléfonos celulares permanezcan en completo silencio para no interrumpir el desarrollo auditivo del mismo. Agradecemos su atención y esperamos que disfruten de esta experiencia de escucha. Carlita, ¿ya estás prendido? Perdón, me quedé allá atrás, pero bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Fonoteca Nacional. No quería que empezáramos sin presentar a mis compañeros, Teo Hernández y Carla Verges, que son pues una delicia y un privilegio tenerlos como compañeros en la Fonoteca Nacional. Solamente quiero presentarlos, bueno, ya los conocen porque son de nuestros más activos colaboradores, de los que más trabajo de difusión hacen, seguramente los escuchan en radio, en nuestras presentaciones y en nuestras páginas, nuestra página de la Fonoteca y en la Musiteca, siempre hay textos de presentación y curadurías de Carla y Teo, pero una de las cosas más importantes que han hecho ha sido mantener vivo un personaje que es para nosotros, para todos un nombre, porque Manuel M. Ponce es un personaje cuyo nombre ya es nada más eso, una referencia musical, pero es un personaje desafortunadamente muy poco conocido y siempre a punto de ser redescubierto. Yo creo que Carlita y Teo están haciendo un trabajo que va a cambiar, bueno, ahorita los van a escuchar, pero nos va a alumbrar un Ponce que no conocemos, un Ponce, pues yo creo que cuando murió fue una gloria mexicana, pero creo que en gran medida hemos olvidado por qué, y aquí Carla y Teo se han dedicado, pues ya creo que no sé cuántos años, muchos, se saben todos los secretos de Ponce, así que pues ahorita ustedes les van a poder preguntar todo lo que ustedes quieran, pero yo quería, antes de que empezaran, presentarlos y bueno, decir que este trabajo que hacen es admirable y que muy pronto va a fructificar en un libro que ya esperemos, que ahora sí que haya ganas sí hay, pero faltan otras cositas, pero ya estamos en eso. Entonces, bueno, pues yo les quiero decir que pronto podremos tener ya el libro, pues lo vamos a tener que trabajar y ver cómo le hacemos, pero yo les prometo que habrá el libro de Ponce. Bueno, ya lo grabaron, pero bueno, ya ni modo, pues ya, eso me compromete, pero la verdad es que yo creo que sí es importantísimo. Este trabajo de ustedes es único y lo tenemos que impulsar para que sea conocido por todos. Así que los dejo con Carlita y con Teo. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en este evento. Es un evento, como ustedes pueden darse cuenta, es un evento absolutamente de casa. Y es un evento hecho con muchísimo cariño. Cuando nosotros conocimos la figura de Ponce, nos encantaba su música. Tuvimos la oportunidad de hacer una investigación para hacer la curaduría del Museo Ponce en Zacatecas. Y a medida que íbamos avanzando, encontrando los papeles que estaban en el archivo, leyendo las cartas, viendo los recortes de periódicos, un acervo verdaderamente completo, nos dimos cuenta de que Ponce era una figura desconocida en muchos sentidos y desconocida incluso para aquellos que nos dedicábamos a la música. Es por esto que quisiéramos... Es por esto que... ¿eh? Ah, sí, es cierto. Perdón, es que ustedes saben aquí. Es por esto que nos dimos a la tarea de profundizar un poco más en esto. Pedimos una beca, hicimos una investigación ya de varios años y yo solo quisiera aclarar, no es una investigación sobre la música de Ponce, como podría ser una investigación musicológica. Es una investigación que abarca la parte histórica, el contexto y la figura de Ponce como ser humano. Es una figura sumamente profunda, es algo que solamente adentrándonos en algunas de las anécdotas que vamos a tratar de relatar aquí, vamos a poder comprender la enorme, pero verdaderamente enorme figura de Ponce. Simplemente a veces lo digo un poco de broma, un poco en serio, si Ponce no hubiera sido compositor, de todas maneras la música
y la cultura en México habrían sido radicalmente diferentes sin su figura. ¿A qué me refiero? Ponce es una figura que no solamente fue compositor, sino hizo tantas otras cosas que vamos a ver a lo largo de esta plática muy resumidas. Influyó, impactó en la sociedad mexicana en términos generales. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos hoy. Queremos empezar con lo que para nosotros fue un descubrimiento muy lindo. Cuando empezamos a ver las cartas del acervo Ponce, una de las cartas que nos llamó muchísimo la atención fue una carta de su viuda. En esta carta, la viuda de Ponce le escribía a sus cuñadas y le contaba que todas las tardes se iba al cine porque iba a ver un cortito en donde salía su memito, así le decía ella a Ponce. Entonces, nosotros estábamos haciendo la curaduría para el Museo Manuel M. Ponce y queríamos encontrar este cortito y que fuera parte del museo. Buscamos el cortito por cielo, mar y tierra, cineteca, filmoteca, fundaciones privadas. Nunca nadie nos dijo que ese cortito que no existía y que no existía y que no existía el cortito. Y hace alrededor de 6 meses, platicando un día con una lindísima compañera, queridísima compañera Sibyl Hayem, que se dedica al cine sonoro mexicano, le platiqué, le dije, fíjate que desde 2003 estamos buscando esto. Y se voltea y me dice, mañana te lo tengo. Y yo dije, sí, cómo no, mañana me lo tienes. Pues no sé si fue al día siguiente, pero fue en unos 2, 3 días, se paró y me dijo, ¿cuándo quieres ir a ver tu cortito? Yo le dije, no, estás bromeando, eso no es cierto. Me dijo, ¿cuándo quieres ir a ver tu cortito? Y efectivamente me subió al coche, me llevó a la Cineteca Nacional, me llevó con el señor Roberto Ortiz, me llevó con la licenciada Dora Moreno Brizuela, y ahí estaba el corto. Yo no les quiero decir, el señor Ortiz vio el cortito conmigo, cómo lloré con el cortito. Para mí fue muy impresionante porque habíamos ya podido tener un pedacito de la voz de Ponce, teníamos muchas fotos, muchos documentos, pero nada en donde lo viéramos un poquito más vivo, ¿no? Más en la realidad. Entonces vimos el cortito y de hecho esta plática salió por ese cortito. Yo quería enseñarle a todo el mundo ese olvidado cortito, que por cierto no es el único corto de músicos que tienen en la Cineteca Nacional, tienen cortos de varios músicos importantes, vamos a ver si podemos hacer algo con ellos. Y para mí fue muy importante este corto, pero además espero que lo disfruten, es muy chiquitito y bueno, vamos a ver el cortito. Muchísimas gracias a la Cineteca y a las personas de la Cineteca y a Civil porque hicieron un sueño mío realidad. Ay Dios, ese es el karma, ¿eh? El presidente de la República, acompañado de su gabinete, recibe al maestro Manuel M. Ponce, laureado con el Premio Nacional de Artes y Ciencias. El maestro Carlos Chávez exalta la obra del músico mexicano y el primer magistrado entrega satisfecho el premio a quien por sus merecimientos lo ganó legítimamente. El autor de Estrellita, a cuyos compases acuden tantos recuerdos de épocas idas, ha vertido su inspiración en multitud de composiciones consagradas por el tiempo. La cultura musical mexicana debe al viejecito de Alba Cabeza una contribución inapreciable, con la que ha dignificado a la patria, enalteciendo a su arte, ya reconocido universalmente.
Bueno, una vez más, mil gracias a la Cineteca Nacional, mil gracias a Civil, y como verán, además es muy bueno, es un corto de 1948. Entonces, pues para ser de 1948, la verdad es que es un cortito muy, muy, muy lindo. Vamos a decir una cosa, la importancia de ver a Ponce tocando el piano también radica en que podemos verle las manos y podemos ver su técnica pianística, digamos, aunque ya es una persona vieja, él fue alumno de Martin Krause, uno de los últimos discípulos de Liszt. Entonces, aunque no se dedicó a ser pianista, él tocaba muy bien el piano y fue maestro durante de muchas generaciones, ¿no? Bueno, antes de entrar a hablar concretamente de la vida de Ponce, a mí me gustaría hablar, estamos en la Fonoteca Nacional y la Fonoteca Nacional se dedica a preservar acervos sonoros. Es muy poca la conciencia que tenemos en general de la preservación, no solo de los documentos sonoros, de los documentos en general, de los documentos, de los videos, de todo este tipo de cosas. La historia, les voy a platicar un poco, creo que es interesante que la conozcan, la peculiar historia y la afortunada historia del acervo de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce y su esposa Clementina Maurel no tuvieron hijos. Entonces, ya cuando tuvieron un alumno desde muy joven, el maestro Carlos Vázquez Sánchez. El maestro Carlos Vázquez Sánchez no solo fue su alumno, se convirtió en una especie de hijo, y la familia del maestro Carlos Vázquez se convirtió en la familia del maestro Ponce. Ya cuando el maestro estaba muy enfermo, la mamá del maestro Carlos Vázquez, mamá Rosita, se fue a vivir con ellos y a cuidarlos. Cuando el maestro Ponce muere, Clema logra sobrevivir gracias a los cuidados y a todas las atenciones que tuvo la familia Sánchez Vázquez con ellos, que compartieron toda la vida con ella. Obviamente, cuando Clema Maurel muere, le deja toda su herencia a mamá Rosita y acá al maestro Carlos Vázquez. El maestro Carlos Vázquez decide empezar a entregar poco a poco el legado que le dio Ponce. Entonces hace un primer legado a Aguascalientes. Si bien Ponce no nació en Aguascalientes, nació en Fresnillo, desde muy chiquito, de meses de nacido, se fue a vivir a Aguascalientes. Entonces creció y vivió ahí. Entonces el maestro hace un primer legado donde entrega unos cilindros de cera, entrega los diplomas, entrega fotografías, el reloj de Leontina que le había dado Isaac Albéniz, en fin, una serie de cosas y un piano. Posteriormente hace una donación, no, perdón, me equivoqué, esta fue la segunda donación. Primero hace una donación a Fresnillo, a la ciudad donde nació Ponce, y ahí dona todas las fotografías, una serie de fotografías que son valiosísimas porque son fotografías de los músicos más importantes, compositores e intérpretes del siglo XX, autografiadas para Ponce. Da incluso hasta la navaja de rasurar, la pijama, un zarape, un piano de vertical, en fin, ¿no? Y después hace la segunda donación a Aguascalientes. Después hace una tercera donación y dona todas las partituras, todo lo que tenía partituras, originales, manuscritos, editadas, todo, a la entonces Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música. Y la Escuela de Música hace el trámite ante la UNESCO y entonces logran obtener para el acervo de partituras de Manuel M. Ponce el título de Memoria del Mundo de la UNESCO. Es el único músico mexicano que está considerado el acervo Memoria del Mundo, lo cual nos debe de llenar de orgullo. Debería estar considerado todo el acervo documental también. Vamos a ver si logramos este cometido. Después de esto hace un legado a la ciudad de Zacatecas y ahí ya entrega todo lo demás que tenía, muebles, platos, etcétera, y sobre todo entrega, bueno, un mantel que es una joya en donde están bordadas las firmas de también los principales músicos e intérpretes del siglo XX y que primero Clema bordaba y después Rosita y Lupita Vázquez y las bordaban para que no se borrara lo que habían impreso ahí en el mantel. Y después entrega todo el acervo documental. El acervo documental es enorme y está preservado en el Archivo Histórico de Zacatecas, está catalogado, está muy bien cuidado. Y no solo eso, no solo el maestro generosísimamente entregó prácticamente todo, él se quedó con su piano, que era el piano de su maestro, que él dijo que iba a tocar hasta el final de sus días. Nosotros tuvimos la fortuna del último año, más o menos año y medio antes de que el maestro Vázquez, que no vio el museo,
falleciera, de estar yendo a verlo y de que nos tocara el piano y de platicar muchísimas cosas con él. Y nos dijo, cuando yo me muera, el piano se va a ir a Zacatecas. Y unos álbumes de recortes donde los Ponce juntaban todos los recortes de todo lo que pasaba en su vida. O sea, son unos álbumes maravillosos. Entonces, cuando el maestro muere, dijimos, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Porque pues no había nada escrito, era una cuestión totalmente de palabra. Entonces nos acercamos a la familia del maestro, a su hermano y a sus sobrinos, y por supuesto que, o sea, no hubo absolutamente ninguna duda, dijeron, la voluntad de mi tío fue esa y las cosas se van a Zacatecas. Y así fue, el piano se llevó a Zacatecas, el piano está en el Museo Ponce, y los álbumes, el día de la inauguración del Museo Ponce, el señor Alberto Vázquez, su esposa y Miguel Ángel Vázquez entregaron al gobernador de Zacatecas los álbumes que están en el archivo histórico de Zacatecas resguardados. Entonces, esta es más o menos la historia del acervo, y sería maravilloso que todas las familiares de los músicos mexicanos entendieran que no son los dueños de los acervos, que los acervos son del país. Y también que las instituciones entendieran que tienen que guardarlos y que cuidarlos, porque no siempre sucede. Asimismo, ahorita les vamos a contar otra historia también de preservación, se las va a contar Teo, de un archivo sonoro de Ponce. Bueno, pues paralelamente a la historia de los documentos, nosotros nos preguntábamos cómo habría sonado la voz de Ponce y cómo habría Ponce tocado el piano. Conocíamos un fragmento de una grabación del concierto para piano de Ponce, cuando había Ponce tocado el piano junto con Carlos Chávez y la Orquesta Sinfónica Nacional, y unas piececitas cuando se habían ido a su casa, pero una grabación de bastante mala calidad y no se oía prácticamente la voz de Ponce. Buscando en los acervos de la fonoteca y buscando en diferentes lugares, encontramos una serie de discos de corte directo en el acervo del CENIDIM. ¿Qué son un poquito para poner en contexto? Hacia el año de 1940-45, lo que eran cintas magnéticas, la cinta magnética no era popular. Las grabaciones que se hacían incluso en las estaciones de radio eran sobre discos, y se llaman discos de corte directo porque se grababa directamente sobre el disco. Son unos discos que tienen 2 hoyitos o 3 hoyitos para poder tener mayor precisión a la hora de girar el disco, porque si tuviera uno se estaría patinando por la fuerza de la aguja al estar grabando. Y estos discos normalmente eran de 78 revoluciones por minuto y duraban muy poquito. Lo que hacían en las estaciones de radio, entonces era tener varios discos y grabar uno seguido del otro. Entonces, por ejemplo, estaba la cara 1 del disco 1, el disco 2, la cara A, digamos, luego el disco 3, y así se grababan 1, 2, 3, 4, 5, y luego se volteaba este y se volteaba el otro, y así se iban grabando, y se tocaban todos de corrido. De esta forma se podía tener una entrevista más o menos larga. Rescatamos esta grabación que estaba en 5 discos y tiene 42 minutos aproximadamente, un poco más de 42 minutos, y es la única entrevista completa que tenemos de Manuel M. Ponce, donde él narra su vida. ¿Cuál es el valor de este acervo documental? Bueno, pues es enorme, porque hay 2 o 3 cosas que narra que no están en ninguna biografía y tampoco están por lo menos en ninguno de los recortes de periódico que nosotros hemos podido ver. Entonces me gustaría que empezáramos oyendo esta grabación. Es una grabación muy dispareja, porque la forma en cómo se hacía en la época, había una tornamesa especial que grababa un disco y después el otro, pero eran 2 tornamesas diferentes, con 2 posiciones de micrófono diferentes y obviamente con 2 tipos. No podían tener exactamente el mismo tipo de aguja, o la aguja se había desgastado. Entonces, cuando se pasa de un disco al otro, hay un cambio de sonido.
y también un poco se nota la diferencia de posición del micrófono. Nosotros a la hora de hacer el pegado de esta cinta, no quisimos hacer una restauración que hiciera homogéneo esto, porque se iba a perder que también nos parece que es un dato histórico muy importante, el cómo se grababa en aquella época y cómo una tecnología, digamos, especial da un tipo de sonido. Entonces, bueno, vamos a escuchar el inicio de la entrevista y tenemos que tomar en cuenta que aquí no hay ningún tipo de pegado. Ahora tenemos una grabación digital, pues le quitamos el pedacito, le ponemos, si desafinó de este lado, pues le recortamos de esto y se lo ponemos para el otro. En ese momento no se podía hacer nada de esto y era como quedaba. Entonces incluso ahí hay unas pausas que se ve que el entrevistador, que no era muy ducho en cuestiones musicales, entonces lo que hace Ponce es sacarlo del problema de la entrevista. Queda un poco conservadora la cosa, porque el entrevistador, al no ser un conocedor en música, como que se va un poco sobre los puntos que son como más conocidos. Entonces vamos a escuchar, por favor, la pista 1 y 2. 1, 2, también, de una vez la 3 y el 3. Es para mí un honor, maestro Ponce, el entrevistarlo en la primera serie de estos programas, en los que rendiremos un justo homenaje a nuestros ilustres compatriotas que han hecho amar y respetar el nombre de México en todo el mundo. Usted, maestro, es originario de Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad? Efectivamente, nací en Fresnillo, pero a los pocos meses mis padres se trasladaron a la ciudad de Aguascalientes. Por esta razón me siento hijo de la bella capital hidrocaliente. Es natural, maestro. Y dígame usted, ¿cuál de entre sus primeras composiciones recuerda con más cariño? ¿La dancita del sarampión? ¿La dancita del sarampión? Sí, verá usted. A los 6 años, cuando convalecía de sarampión, hice una danza, la cual di a conocer a las amistades de mis padres, que la llamaron cariñosamente la dancita del sarampión. Maestro, si usted fuera tan amable de ejecutar parte de ella, así todos los que lo admiramos tendríamos oportunidad de escuchar su primera obra. Con mucho gusto. Muy bonita, maestro. ¿Y ahora? Con esto me ha hecho usted recordar con agrado mis pininos en la carrera de músico y compositor. ¿Cómo recuerdo esos tiempos? Cuando contaba 11 años más o menos y tenía a mi cargo el órgano de la iglesia de San Diego de Aguascalientes. Durante ese tiempo hice ensayos de música religiosa. La que tengo más presente es una composición que me inspiró el espectáculo majestuoso del ofrecimiento de flores que hacen los niños católicos en el mes de mayo. Precisamente la titulé así, Mayo. ¿Y en ese tiempo continuaba usted sus estudios, maestro? Sí, al finalizar el siglo XIX, habiendo terminado mis estudios de solfeo con mi hermana Pepita, cursaba los de piano con el abogado Cipriano Ávila. En ese tiempo recibía con frecuencia invitaciones de los directores de algunos prestigiados colegios de Aguascalientes para tocar el piano en los festivales de distribución de premios. Cuánto placer sentía yo con esas invitaciones. Allí ejecutaba con gran cariño diferentes piezas musicales como la fantasía sobre temas de Norma, de Thalberg, el Fausto de Sidney Smith, algunas obras de Moskowski, de Chopin y las mazurcas de Godard. Y en aquella época, ¿cuál era su compositor favorito? Chopin, naturalmente. Lo admiraba a tal grado que quedé fuertemente impresionado inspirándome en él para escribir mis primeras mazurcas. Esto fue en el año de 1902. ¿Y entonces continuaba usted en Aguascalientes? Precisamente en esa época vine a la capital.
Por cierto, que no obstante haber terminado mis estudios de solfeo, así como el método de piano de Lever y Starr, el director del conservatorio, en esa época, sin examinarme, me ordenó que estudiara el primer año de solfeo con el profesor Manuel Ocea. Y naturalmente, perdía usted el tiempo. Sí, puesto que lo que allí enseñaban ya lo sabía yo. Entonces mi padre decidió que tomara clases de piano con un profesor particular, el maestro Mañas, quien me guió durante algunos meses. ¿Y cuáles fueron sus composiciones de aquel entonces? Algunos estudios y piezas de salón, como El primer amor, La gavota. Esta última fue dada a conocer en el extranjero por la célebre bailarina Antonia Merced, la argentina, quien la incluyó en su repertorio. ¿Desea usted escucharla? Si es usted tan amable, maestro. Bueno, ya no vamos a oír la otra pieza porque si no nos quedaríamos aquí todo el tiempo. Imagínense lo larga que es esta investigación. Para poder cambiar la diapositiva, les comento, esta es la primera foto que nos hemos encontrado, esperemos encontrar alguna otra, pero hasta ahorita es la foto donde Ponce está más joven. Y está con su hermano era sacerdote de la iglesia de San Diego, donde él tocaba el órgano. Su mamá, supongo yo que su hermana Pepita, no estoy segura, y supongo que son dos de sus sobrinos, porque Ponce era el más pequeño de todos sus hermanos. Entonces, eran 12 hermanos, y él era el más pequeño de los 2 hermanos. Esta es la foto pues más antigua que hay en el acervo Ponce en Zacatecas. Bueno, ya oímos del propio Ponce cómo fueron sus pininos en el piano. Simplemente quiero decir una cosa, Ponce nació en 1882. Sin embargo, si nosotros vemos la mayor parte de los documentos que existen sobre su biografía, mientras vivía el Ponce, dicen 1886. Esta discrepancia de fechas, suponemos que se trata de una cuestión de caballerosidad. Ponce, para no balconear a sus hermanas que se quitaban la edad, se cambió también en la edad. Pero esto siguió un buen rato todavía. De hecho, hace no mucho vi un programa de una orquesta donde decía Ponce 1886. Digo, pero eso ya hace un buen rato que se sabe que no es, ¿no? Cuando el doctor Jesús C. Romero hizo sus efemérides, se dio la tarea de buscar la fe de bautismo y fue a Fresnillo, y en Fresnillo la pidió, y es así como se sabe la fecha exacta. Nosotros hicimos lo mismo, y después de una serie de peripecias logramos conseguir una constancia que nos dieron, porque no nos dejaron ver el acta original, pero bueno, nos dieron por lo menos la constancia, ¿no? Bueno, él regresó a Aguascalientes, impartió clases de piano, dio algunos recitales, y es bien importante este dato. En Aguascalientes tenía una muy estrecha relación y una gran amistad con Saturnino Herrán y con Ramón López Velarde. Cuando Ponce, varios años después, recuerda estos momentos de su vida, dice que voy a tratar de citarlo de memoria. Aquí nosotros como jóvenes teníamos la añoranza de crear un arte nacional. Entonces, esta es la semilla de lo que después sería el nacionalismo. Aquí todavía es una cosa muy incipiente, es una cosa absolutamente romántica si nosotros lo vemos desde el punto de vista. No es una cosa moderna, en el sentido en que ellos lo que quieren hacer es algo con un sentimiento romántico, no tienen una visión ni crítica ni científica sobre el arte popular, ¿no? Bueno, ahora vamos a dejar que el mismo Ponce nos cuente de su primer viaje a Europa. Entonces las 2 pistas que siguen, por favor, ¿sí? 6 y 10. Bien, maestro Ponce. En el programa pasado escuchamos la primera fase de su interesante vida. Nos gustaría ahora conocer algo de sus viajes. Díganos usted cuándo sintió deseos de viajar. Desde mi infancia, los viajes eran mi sueño dorado. Tenía deseos inmensos de estudiar en Italia, Alemania, en fin, en todos los países que mi fantasía ya me describía como maravillosos. Como temía no poder cursar
el primer año de solfeo de la carrera en el conservatorio por haber hecho otros estudios más importantes y al mismo tiempo deber seguir mi carrera, mis padres decidieron que lo dejara, que regresara a Aguascalientes, donde me dediqué a dar clases de piano. Un recurso de pianista, maestro. Sí, de pianista de provincia. Con lo que ganaba dando clases, logré juntar unos ahorrillos y comprar un piano de cola. En el año 1904, una persona me ofreció comprar ese piano a plazos para ayudarme a lograr mis deseos de ir a Europa. Las remesas de dinero me las enviaría mensualmente a donde me encontrase, dándome desde luego una cantidad limitada para el viaje. Y antes de partir, ¿escribió usted algo? Sí, escribí otras 4 mazurcas, 11 miniaturas, unos 9 estudios de concierto. Ejecutaré la segunda mazurca, ¿le parece? Con mucho gusto lo escucharemos, maestro. Una melodía romántica y sencillamente maravillosa. Perdón, nos saltamos la mazurca. Bien, pero continuemos con mi primer viaje. Imagínese usted mi alegría cuando pisé por primera vez el suelo italiano. Miraba de un lugar a otro extasiado. Sin embargo, sentía el aguijón de la nostalgia. Pensaba en mi México lejano, en mis familiares. Sin embargo, llevaba en su juventud las ansias de triunfar. Ya lo creo. Pero le decía que después de una breve estancia en Roma, me dirigí a Venecia, donde deseaba estudiar con el maestro Enrico Bossi, a quien admiraba. ¿Y su viaje a Venecia cómo fue, maestro? Recuerdo una anécdota muy curiosa que me sucedió en el viaje. Iba yo en el vagón de tercera clase cuando vi que del cielo llovía una especie de confeti blanco que tapizaba el suelo. Ingenuamente pregunté a mi vecino de asiento: perdone, ¿qué es eso que cae? La persona a quien interrogué me miró fijamente y entre incrédulo y burlón me contestó: Perbaco, ¿es usted tan ignorante que no conoce la nieve? ¿O trata de burlarse de mí? Imagínese usted los trabajos que pasé para explicar en mi corto vocabulario italiano que en México no caía nieve y que no la conocía. Excuso decirle que todos los compañeros de viaje comentaron regocijadamente el caso. ¿Y cómo lo recibió la bella Venecia? Con un frío terrible. El tren llegó a la ciudad a las 5 de la mañana y la oscuridad era completa. Un gondolero, viéndome en apuros, tuvo compasión de mí y me invitó a tomar café caliente en un misérrimo cafetín de los que en Italia se llaman trattoria. Ahí esperamos el nuevo día. Que seguramente le encantaría a usted, ¿no es eso? Su alma de artista reaccionaría al ver la ciudad cubierta de nieve, iluminarse por la luz de la mañana. Verdaderamente era un espectáculo maravilloso. Las góndolas se deslizaban perezosamente, reflejando sus siluetas en las aguas de los canales. Pero con el recuerdo de mi patria lejana y con 150 liras en el bolsillo, además de mi porvenir impreciso, fue un momento triste para mí. De ahí nació mi breve página musical en una desolación. Escuche. Con mucho gusto, maestro. Bueno, no podemos oír todo porque somos 3 hablando y no queremos que nos robe cámara. Entonces, no es parejo el asunto. Estos datos que acabamos de escuchar no están en ningún papel, en ningún lado. O sea, si no se hubiese rescatado estos discos de corte directo, jamás nos habríamos enterado de esa anécdota que a mí me parece encantadora. Entonces, esa es la importancia del rescate de los acervos sonoros y en general de los acervos. Otra cosa en la que yo quiero hacer hincapié: es muy frecuente y muy común que todo el mundo diga que Ponce se fue a Europa en ese viaje becado por el gobierno de Porfirio Díaz. Como acaban ustedes de escuchar, incluso ha habido, afortunadamente ahorita tenemos este testimonio que es irrefutable, porque incluso había quienes defendían que sí se había ido becado. No, el que se fue becado fue Julián Carrillo y Ricardo Castro, pero Ponce se fue, como ustedes oyeron, vendiendo su piano en abonos. Entonces, esto nos ayuda mucho para confirmar datos que, este dato sí se sabía, pero mucha gente lo rebatía. Entonces, bueno, esto ya es irrefutable. Bueno, Ponce se va, estudia un año en Italia y de ahí se va a Berlín a estudiar con Krause. Krause había sido alumno de Liszt, como ya se los comentó Teo, y se va a estudiar ahí piano en el Conservatorio Stern. Una de las cosas que Ponce cuenta también en esta entrevista, que no lo vamos a escuchar, es que una de las mayores emociones de su vida fue para él tocar en la Sala Beethoven de Berlín. Dice que una de sus grandes satisfacciones fue esa, poder tocar en la Sala Beethoven de Berlín.
Bueno, está más o menos también un año, un poco menos de un año en Alemania y regresa a México. Él regresa a Aguascalientes y entonces funda su academia de piano, empieza a hacer giras como intérprete, va a San Luis Potosí, va a varios lados tocando el piano. Y hay una cosa que tampoco se sabía, que no estaba documentada, es un documento que encontramos en el acervo, que es esta carta de Ricardo Castro. Es una carta de 1907, de abril de 1907. Es una carta muy linda porque Ricardo Castro le pregunta si se siente capacitado para venir a dar clases en el conservatorio, a cubrir un interinato. Desgraciadamente en el acervo no hemos encontrado la respuesta a esta carta. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que no vino a dar las clases. Castro muere en noviembre de ese año, intempestivamente, y entonces Ponce ya no viene a dar clases durante esta época, pero viene después justamente a cubrir la plaza que deja vacante Ricardo Castro. Lo invita a Gustavo Ecampa como director del conservatorio para que venga él a dar la clase de Ricardo Castro. Bueno, ya para 1912 él ya estaba establecido en México, ya tenía una academia de piano y ya había formado algunos alumnos. Y es en este año cuando él presenta el primer recital de Debussy que se hizo en México. Nunca se había tocado Debussy y él se aventuró a hacer con sus alumnos un recital solamente de obras de Claude Debussy. Y curiosamente, uno de los alumnos, el que tocó el Claro de Luna, era un muy joven Carlos Chávez, que interpretó el Claro de Luna. En 1912 también, en julio, digamos que tuvo su primer éxito como compositor. Presentó su concierto para piano con la orquesta Beethoven y Julián Carrillo dirigiendo, y tuvo un éxito bastante bueno, muy buenas críticas. Y también es un año en donde sigue haciendo conciertos y va de gira, o sea, es un año bastante productivo para él. Y ahora, en el año de 1913 sucede un hecho que es, por así decirlo, el parteaguas de la música mexicana. Y es justamente una conferencia que da el 13 de diciembre en la librería Biblos, que todo mundo conocía como la librería de Gamoneda, que era la librería general. ¿Por qué es tan importante este hecho? Porque en esta conferencia Ponce plantea de forma lo más sistemática posible que la música popular mexicana es una música que debe de rescatarse y que debe de tener un valor mucho más allá de lo que hasta en ese momento se le había considerado. Pongámonos un poco en contexto. El siglo XIX, que era el siglo donde México se había hecho independiente, había buscado ser un país legítimo a través del arte, pero el arte por el cual había querido ser así como importante, como decir, nosotros también somos un país que vale la pena ser y estar dentro del Concierto de las Naciones, era el arte europeo. Entonces la mayor parte de los moldes que se hacían eran moldes europeos, se hacían polcas, se hacían valses, incluso Ricardo Castro intenta hacer, bueno, no intenta, hace una sinfonía, hace un concierto para piano, hace un concierto para cello, o sea, las grandes formas europeas, y todas, repito, con estructuras europeas. Entonces lo que hace Ponce con esto es decir, ya basta, nosotros tenemos una música que es nuestra música, no tenemos por qué avergonzarnos de un jarabe, no tenemos por qué en un salón solamente tocar valses, también podemos tener cosas que son nuestras. Pero no podemos tenerlas así como así, y aquí es donde viene el conservadurismo de Ponce y su visión todavía romántica. Ponce dice lo siguiente: considero un deber de todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria dándole forma artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando amorosamente las músicas populares que son expresión del alma nacional. Esto es, un musicólogo actual diría, no, pues cómo, hay que oírlo como es un son jarocho y punto. Pero en este momento, esto que está diciendo Ponce, aun cuando a la distancia nos suene absolutamente conservador, fue el gran paso. Y además hace otra cosa que es importantísima, que es
no solo rescata y revalora la música, sino que además hace música a partir de las canciones populares. Este paso, estas dos cosas juntas, son el antes y el después en la música mexicana. Este es el inicio justamente del nacionalismo. Entonces vamos a escuchar nuevamente en palabras del mismo Ponce cómo fue que empezó esto. Entonces las pistas 8 y 9, por favor. ¿No? Entonces, Muy bonita, maestro. Preciosa su mazurca, según. Desde entonces sentía predilección por las obras de carácter folclórico y armonizaba los cantos que escuchaba en labios de mi madre. Mis primeras canciones armonizadas fueron Ven, oh Luna y La Barca del Marino. Si fuera usted tan amable, maestro, de tocar uno. Ejecutaré con mucho gusto un trozo de Ven, oh Luna. Bueno, todos los documentos que estamos viendo son del Archivo Histórico de Zacatecas. Algunos son documentos sueltos, otros son documentos de los álbumes de recortes que yo les comentaba. Estos dos documentos que vamos a ver ahorita son dos documentos muy peculiares y que nos van a hablar un poco de una cosa que también había sido había mucha controversia. Bueno, México estaba pasando por unos tiempos muy complicados y obviamente la cultura estaba pasando por peores tiempos complicados. Entonces, el 30 de enero, Victoriano Huerta le da una comisión a Ponce para que recoja música popular mexicana y forme con ellas composiciones de diversos estilos. Y le van a pagar 250 pesos mensuales. Pero este aquí que ya cae Huerta, y entonces para el 17 de enero, Carranza, el primer jefe del ejército constitucionalista, lo comisiona para que escriba una monografía sobre la Orfeón Popular para el libro México en la ciencia, en el arte y en la vida, para entregar el 20 de diciembre y le van a pagar 30 pesos. Entonces, la situación estaba muy complicada y entonces Ponce decide junto con Luis G. Urbina y con Pedro Valdés Fraga, un violinista, ir a Cuba, que la situación estaba más boyante, para poder pues tener un poco más de ingresos económicos, y es por esto que deciden irse a Cuba. Está la leyenda de que era un perseguido político, que se fue huyendo, que se fue de noche. No se fue, ni se fue huyendo, ni se fue de noche, se fue, y ahorita nos va a platicar él cómo se fue. El track que sigue después de Ven, oh Luna, por favor. Bien, maestro Ponce. En la continuación de estos programas, le voy a decir a usted una cosa. Que tengo entendido que por el tiempo de la Revolución hizo usted un viaje. Es cierto, en 1915 la Revolución había paralizado todas las actividades artísticas y ante la necesidad de ayudar económicamente a mi familia, decidí buscar en el extranjero un campo propicio para el ejercicio de mi profesión. Urbina, Pedro Valdés Fraga y yo deseábamos marchar y los tres nos embarcamos en el Moro Castle
rumbo a La Habana, a donde llegamos en una mañana calurosa, contando como único capital con $20. Pero únicamente $20, maestro. Sí, así don Eduardo Sánchez de Fuentes, gran señor y músico distinguido, nos ayudó enormemente y fue nuestro guía. ¿Y dieron algunos conciertos? Sí, señor. Fuimos llamados los Peregrinos del Arte y nuestro primer concierto en el Conservatorio de Hubert de Blanc fue un éxito tanto artístico como económico. Ahí fue precisamente donde compuse mi Rapsodia Cubana y la Suite Cubana, de la cual, si usted gusta, tocaré una parte. Encantado, el maestro. Plenilunio. Encantado de escucharlo. Y que tampoco vamos a oír porque si no, no acabamos. No, pero además, como dato curioso, ahí ya no le pregunta, ya no deja que el entrevistador siga, ¿no? No vaya a meter la pata. Bueno, además de para ayudar económicamente a su familia, tenía otra razón. Ponce estaba enamoradísimo de Clementina Maurel. Y Clementina Maurel era una niña bien, digamos, comparado con él. Y él quería casarse, además era un poco celosón. Y pues lo que quería ya era casarse. Entonces se va a Cuba pues tratando de tener una mejor posición económica. Y en este mismo sentido, bueno, está en Cuba empieza a escribir para varios periódicos, hay reseñas de Ponce en periódicos cubanos, dan recitales, los tres, Urbina recitaba, Fraga tocaba el violín, Ponce tocaba el piano, los llamaban los Peregrinos del Arte. Y así hacen varias presentaciones y también Ponce solo, da clases también allá. Y este hombre, Eduardo Sánchez de Fuentes, fue realmente el que lo sacó adelante en Cuba. Y después, un poco en una idea compartida con Eduardo Sánchez de Fuentes, decide ir a Nueva York a dar un recital a Eolian Hall. Fue una aventura, fue una cosa que estuvieron planeando durante varios meses. Iban a ir los dos, iban a ir Sánchez de Fuentes y Ponce, pero la hermana de Sánchez de Fuentes fallece, entonces Sánchez de Fuentes ya no puede ir y Ponce decide, era tal su ansia ya de salir adelante que decide irse solo. Entonces se va pero resulta que el recital era en marzo, el 27 de marzo, y el día 9 Villa había invadido Columbus. Entonces el clima antimexicano era verdaderamente terrible. El resultado del recital, no se los voy a contar yo, se los va a contar Ponce en una carta porque es verdaderamente terrible. Se los va a leer Teo, la carta que le manda de Nueva York Eduardo Sánchez de Fuentes. Nueva York, marzo 28, 1916. Mi siempre querido Eduardo, en mi anterior te había hablado de mis temores respecto al éxito financiero de mi recital, así como también del ambiente antimexicano que ha exacerbado la actitud de Villa. Pues bien, todas mis sospechas se confirmaron con proporciones aterradoras. Como verás por la liquidación adjunta que enseñarás al viejo, seguramente en esta ciudad de 6 millones de habitantes, en esta culta metrópoli que acaba de comprar palcos a $600 para la lucha Willard Morán, cuya entrada total fue de $200,000, en esta ciudad monstruosa solo obtuve la respetable suma de $30 de entradas en mi recital, porque de los boletos vendidos con ruegos y súplicas a algunos mexicanos no llegaron a 25 pesos, de los cuales todavía deben 6. Mi querido Eduardo, me habría acontecido semejante desastre. Me recuerdo de muchos recitales míos en ínfimas ciudades de México y en ninguno de ellos pasó algo parecido. Estoy desolado, pero dispuesto a seguir mi camino lleno de espinas. En cuanto a los críticos, unos me han hecho un poco de justicia, otros han manifestado su olímpico desprecio. En fin, si yo no tuviera fe en mí, sería para suicidarse esta situación. Ahora no me queda otro recurso que volver a Cuba, a vivir modestísimamente. Pienso que con 25 o 30 pesos tendré suficiente dinero, pues desde luego no iré a Martínez House. Te adjunto también 2 crónicas que puedo utilizar en los periódicos de Cuba para obtener alguna pequeña clase, y así vivir, o mejor dicho, arrastrar mi vida mientras Dios así lo determine. En la crónica del Herald notarás la alusión a Villa cuando dice: Mr. Ponce invadió y realizó su primer ataque en Eolian Hall. ¿Y qué relación puede existir entre las fechorías de los villistas y una manifestación más o menos buena de cultura? La señora Mauser solo me compró un palco de 15 pesos. Ha sido un verdadero derrumbamiento, todo en contra de mí.
soportando a cada momento el calificativo de bandido con el que implacablemente nos señalan a todos los mexicanos con notoria injusticia. No te imaginas el odio que nos tienen después de la invasión de Villa. En el Herald han publicado una larga letanía de injurias a México y ese odio se recrudece cada día más al ver la impotencia de los CU para atrapar al famoso cabecilla. Yo te avisaré el día de mi salida que, como la segunda de Don Quijote, va a ser después de la paliza que me den, como se la dieron al valeroso Hidalgo los mercaderes toledanos. Saluda muchísimo a tu señora, Luisito, Eduardo Jr., el viejo, etc., tu hermano y amigo invariable. El viejo era Luis Urbina, así le decían a Luis Urbina. Bueno, entonces obviamente planes de boda, etcétera, etcétera, adiós. Regresa a Cuba muy maltrecho y muy a vivir a un lugar incluso pues bastante deplorable. Come lo que puede, incluso en esa época hay cartas que documentan que padece pues muchas enfermedades estomacales porque come en lugares no muy sanos. Y bueno, ahí la va llevando, sigue haciéndole sus escenas de celo a la novia, porque la novia va y viene. En fin, el pobre hombre la tenía complicada. Pero bueno, en 1917 ya se le abrió un rayito de luz y entonces le ofrecen el puesto de director de la Sinfónica Nacional y se regresa a México. Regresa como director de la Sinfónica y obviamente lo primero que hace en septiembre pues es casarse, ¿no? Como era de esperarse. Y se casan y Clementina Maurel sería su compañera para toda la vida y después de la muerte luchó por él y pues porque se le reconociera a brazo partido, cosa que logró más o menos a medias, pero bueno, hasta la fecha, ¿no? En 1919 las cosas siguen mal y tiene que dejar pues la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y es en ese año cuando emprende su primera aventura editorial, funda y dirige la Revista Musical de México, junto con Rubén M. Campos. Esta publicación más o menos dura un año y también dirige la sección de música de la Revista México Moderno. Y ya eso empieza, en ese momento ya empieza a despegar, ya había sido director de la Sinfónica, y entonces, bueno, da clases en el conservatorio, da conferencias, empieza a escribir sus artículos, sus crónicas musicales para el Universal. Y bueno, una cosa importante que les va a comentar Teo es lo importante que era la crítica musical en esa época. Bueno, quisiera nada más hacer una aclaración. Es curioso que nosotros digamos Sinfónica Nacional. Efectivamente así se llamaba, Orquesta Sinfónica Nacional. Después, con el paso del tiempo, hubo una Orquesta Sinfónica de México que se convirtió en Orquesta Sinfónica Nacional. Lo digo porque cuando ustedes lean la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional van a leer que el antecedente es la Orquesta Sinfónica de México. Bueno, pues antes hubo otro antecedente que también era la Orquesta Sinfónica Nacional. Comentar muy brevemente cuál era la importancia de la crítica musical. En el siglo XIX, sobre todo, la crítica podía hacer y deshacer compositores, podía hacer y deshacer carreras. Cuando Ponce se interesa por ser crítico musical, lo hace desde un punto de vista sumamente, vamos a llamarlo así, pedagógico. Cuando habla de los conciertos, él habla como tratando de que la gente vaya a los conciertos. Es una postura sumamente interesante si nosotros vemos la historia de la crítica musical en México, ¿no? Bueno, nada más esto como comentario. Bueno, hacía crítica musical y curiosamente firmaba algunas veces con un sinónimo, Noé McUlpman. En 1923 es un año muy importante para él. En 1923 viene Andrés Segovia a México, se conocen, Andrés Segovia le pide que le escriba una pequeña obrita y en ese momento es un parteaguas en la colaboración entre un músico, un intérprete y un compositor. El repertorio de guitarra y el estudio de la guitarra no sería lo mismo sin esta colaboración. No hay guitarrista ahorita, creo que en ningún lugar del mundo, que no estudie la obra de Manuel M. Ponce para guitarra. Es como básico el estudiar la obra de Manuel M. Ponce. Y bueno, su amistad duró a lo largo de toda la vida hasta que Ponce murió.
hacían bromas, escribían, le pedía obras en estilo barroco, decían que eran de Leopold Weiss, luego que no, que siempre sí eran de Ponce, en fin, fueron cómplices durante muchos años. Bueno, esto es en 1923 y hasta el final de los días de Manuel M. Ponce. En 1925, que es otro punto muy álgido también, la SEP Ponce quería regresar a Europa, y Ponce quería regresar a Europa básicamente a seguir estudiando. O sea, es admirable, es un hombre que ya había hecho muchas cosas, ya era muy famoso, ya no era ningún improvisado, ya era una gente muy reconocida, y él sin embargo quería seguir estudiando. Entonces, él tenía una plaza en la Secretaría de Educación Pública y entonces le dicen, bueno, está bien, vete, te vamos a dar tu sueldo y te comisionamos para que hagas un escrito sobre estudies las nuevas tendencias del arte musical en Europa y sus diferentes aspectos. Entonces, Ponce se va con esta comisión y obviamente Ponce tiene que reportar los avances de su investigación. Ponce manda el reporte de su investigación. Llega a París, se inscribe en la Escuela Normal de Música con Paul Dukas, sus compañeros, esa foto es de la Escuela Normal de Música, entre sus compañeros estaban Joaquín Rodrigo, José Rolón, Joaquín Nin, y manda su reporte a México y por alguna razón, no sabemos, el reporte se extravía y el chiste está en que a Ponce le retiran la pensión. Y él, no era propiamente una pensión, la comisión. Y bueno, él decide de todas maneras en esas condiciones permanecer en Europa. Se queda en Europa. Yo supongo que ellos tenían, bueno, por lo que hemos estado investigando, no supongo, tenían algunas propiedades que eran de Clema y con las pequeñas rentas que tenían, pues ahí la iban llevando. Entonces, de eso medio sobrevivían ahí en Europa. Y en 1928 se le ocurre, estando allá en París, ¿por qué no?, volver a hacer otra revista, editar otra revista. Entonces se le ocurre editar la Gaceta Musical en español en París. Tenía muchos amigos, ya era amigo de Héctor Villalobos, de muchos músicos connotados, entonces los músicos pues le mandaban sus colaboraciones y él hacía la revista, la revisaba, la iba a repartir al correo, vendía las suscripciones, todo eso, hasta el último recibo de cómo cobraba, de lo que le pagaban, de cómo iba al correo, todo está documentado en el archivo, los manuscritos que le mandaban con las colaboraciones o los mecanuscritos, y él hacía todo el trabajo. Obviamente mandaba las revistas para acá, Bernal Jiménez se las distribuía, no se las vendían, las daban en consignación. Obviamente al año el proyecto tronó, ¿no? Como era lógico, una vez más. Pero quedó una muy buena revista durante un año de estudios musicales. Después, bueno, muchas de las cosas que hizo mientras estaba en Europa es que la bailarina Antonia Merced, la argentina, le encarga un ballet, el Quinebombo, y entonces, bueno, ese es una entradita, ¿no?, también para seguir sobreviviendo. Y luego le cae otra comisión que también ha sido muy llevada y traída. Sí, resulta que existe la idea de que la familia de Albéniz le pide a Ponce de que por favor reconstruya el Merlín. Esto no es exacto. Después de leer la correspondencia entre la hija, la viuda y Ponce y las diferentes editoriales, resultó más o menos el asunto así. Albéniz había terminado su famosa ópera Merlín, pero no había podido imprimirla. Y entonces había dejado unas planchas, que eran las planchas de la impresión, que iban a ser, sobre las cuales se iba para imprimir la partitura. Estas planchas, al parecer, se las habían encargado a una persona que había hecho un trabajo pésimo, y entonces estaban llenos de errores. Y entonces lo que le piden a Ponce, es más, ni siquiera se lo piden a Ponce, se lo piden a Paul Dukas, le dicen, necesitamos un músico competente, maestro Paul Dukas, por favor, usted sería tan amable de
terminar este embrollo de corregir todo esto. Y entonces Paul Dukas dice, no, miren, además de que no tengo tiempo, creo que mi lenguaje no está tan cercano al lenguaje de Albéniz como el lenguaje de uno de mis alumnos. Entonces recomienda a Ponce para que Ponce haga ese trabajo. Y el trabajo consiste en, le dan las planchas, le dan las partituras que sacaron a partir de estas primeras planchas, y Ponce las va revisando y va entregando los documentos con las correcciones. Bueno, pues Ponce era malísimo para cobrar. O sea, de veras era de esas personas que nada más no se le daba aquello de la cuestión económica. Todos sus negocios tronaban, pues. Sí, incluso había intentado vender pianos en Cuba. O sea, de plano no tenía idea, ¿no? Bueno, pues entonces él sí pretendía cobrar. Siempre se ha dicho que no quería cobrar. Puede ser que en un principio le haya dicho a la viuda de Albéniz, no, mire usted, no le cobro. Pero la viuda de Albéniz insistió mucho y el acuerdo al que llegaron es que los que le iban a pagar iban a ser los de la imprenta. Incluso encontramos alguna carta de Ponce donde Ponce le dice, oiga, pues es que ya no tengo dinero. Y entonces la viuda y la hija le dicen, pues vaya a cobrar, ¿no? Pues ¿cómo que yo vaya a cobrar? Pues sí, ya tiene su cheque ahí en la editora. Y entonces Ponce va y cobra en la editora y con eso logra mantenerse un tiempo. La amistad que llegan a tener entre ellos es muy fuerte, es muy, muy grande. Y cuando regresa Ponce a México, sigue carteándose con la viuda y sigue muy preocupado. Llega el franquismo y Ponce dice, pero ¿cómo es posible que esté pasando esto? Ponce está verdaderamente preocupado de la situación que está pasando en España, y en un gesto de enorme amistad, ya cuando Ponce está de regreso en México, la familia de Albéniz dice, bueno, en agradecimiento a este extraordinario trabajo que usted ha hecho, maestro, por nuestro querido Isaac Albéniz, le manda regalar un reloj que Ponce va a recoger a la embajada. Y es el reloj de Leontina con las iniciales de Albéniz que Albéniz tenía. Este reloj, generosísimamente, el maestro Carlos Vázquez lo regaló a Aguascalientes, y creemos que se encuentra guardado en una caja en algún lugar en vez de estar expuesto en un museo. Entonces eso se los dejamos ahí para que lo piensen, ¿no? Por favor, porque eso tendría que estar exhibido como una pieza. Bueno, imagínense el valor. Ponce Albéniz, bueno, independientemente de lo que cueste el reloj, ¿no? Bueno, también en el proceso de la revisión del Merlín, a Ponce le pide permiso a la viuda, a la hija y a la viuda, para hacer una suite, y hace una suite que es y la estrena Silvestre Revueltas, es el programa que estamos viendo. Es la suite Merlín, que no está grabada, no hay, yo nunca la escucho. ¿Sí está grabada? Bueno, les hacemos un comercial. Él acaba de grabar la Orquesta de San Luis Potosí, todavía no sale el disco. Pero nos pidieron que les ayudáramos en las notas, entonces por eso sabemos que ahí está. Ah, sí, pero todavía no la hemos oído, por eso les digo que no está grabado. Y otra cosa importante es que a Ponce se le ocurre, le gusta tanto las melodías que le propone a los Albéniz, y los Albéniz encantados dicen que sí. Y otra cosa también que me pasó. Hace poco se rehizo el Merlín de Albéniz y se estrenó. Por fin se estrenó. Había habido un estreno a piano en vida de Albéniz, pero ya, digamos, la versión completa orquestada no se había realizado. Entonces se acaba de realizar en Europa, y las notas del disco decían, y un artículo que hizo el director y que hizo la reconstrucción, decían que había la leyenda que Ponce había ayudado a Albéniz y que Ponce era un compositor menor. Y entonces yo me enojé y le escribí al director y le dije, oiga, en primera no pasó así, y en segunda, Ponce era un gran compositor. Y muy amablemente me respondió y me dijo, pues cuando tenga completa su investigación me la manda, por favor. Y sí que bueno. Bueno, entonces, para 1933 Ponce ya regresa a México, y lo nombran director interino del Conservatorio Nacional de Música.
es director interino hasta 1934, abril de 1934. Aquí también habría que ver muy bien cómo está el asunto. El conservatorio tenía muchos problemas, estaba Carlos Chávez de director, estaba revueltas por ahí, entonces aparentemente lo ideal es que se hagan revueltas, estaba complicado el asunto. Entonces Chávez, que era un tipo inteligentísimo y brillante, dijo, no, pues como anillo al dedo, ya llegó Ponce, a Ponce todo el mundo lo adora, porque una de las características de Ponce es que la gente lo quería. Entonces dijo, no, pues de aquí soy. Y entonces le dice, vente como director interino del conservatorio. Obviamente Ponce acepta, se vuelve director interino del conservatorio, y obviamente pacifica las aguas, empieza a dejar todo tranquilito, y ya cuando está todo tranquilito, regresa Chávez y vuelve a ser director del conservatorio. Bueno, les voy a mencionar una cosa porque si no se me va a pasar. Los audios que estamos escuchando de la entrevista de Ponce están en nuestra aplicación que se llama musiteca.mx. Tenemos esa aplicación, yo les pido que entren, que la vean, que la critiquen, que la escuchen, y pronto vamos a tener la segunda versión, y entonces ahí está la entrevista completa de Ponce. Si la quieren escuchar en su casa, se meten en musiteca.mx y ahí la pueden oír. Obviamente también en nuestra audioteca, pero la pueden oír desde su casa porque está en nuestra musiteca. Bueno, Ponce, en 1934, Ponce funda en la Escuela Universitaria de Música, así se llamaba en ese entonces, la Cátedra de Folclor Musical. El track que vamos a oír ahorita no es un track de la entrevista de Ponce, es un track de un audio del acervo del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Dentro del acervo del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes hay un audio que va a grabar él a casa de un personaje que se llamaba Bonifacio Fernández Aldana, que es un exiliado español que llega en la época del exilio, y este hombre, Fernández Aldana, tiene la maravillosa idea de hacer la primera preservación sonora de voces, de audios, de voces de personajes importantes. Y entonces él viene a México y empieza a grabar a poetas, a artistas, y entonces va a hacerle una entrevista a Álvaro Gálvez y Fuentes y le pone pedacitos de los audios que él tiene. En este audio que tenemos, solo tenemos un audio de esta entrevista. Es la única registro que tenemos de la voz de Villaurrutia, y dentro de otros personajes está el último track, que es Manuel M. Ponce. Por favor. En la época contemporánea, nuestra música mestiza no ha perdido su parentesco con la música occidental europea, y solo en los últimos 30 años ha comenzado a robustecerse la idea de crear una música basada en el canto popular que exprese las características del alma mexicana, cuyas manifestaciones multiformes comienzan a revelarse en algunas obras vocales sinfónicas. Bueno, suponemos que esta entrevista debe ser mucho más larga, pero desgraciadamente no la tenemos. Ya estamos detrás a ver qué encontramos de este acervo. Sería maravilloso encontrar el acervo de Bonifacio Fernández Aldana. Bueno, en 1934 se inaugura el Palacio de Bellas Artes, y se inaugura, entre muchas otras actividades, conciertos de la Orquesta Sinfónica de México y demás, con La Verdad Sospechosa. Lo que pocos saben es que le comisionan a Manuel M. Ponce para que haga la música incidental. Entonces Manuel M. Ponce hace la música de La Verdad Sospechosa, y como mero dato curioso y que a mí me enferma, pero bueno, hay una placa en el Palacio de Bellas Artes donde nombra a todos los artistas, los intérpretes, el director. El único que no está nombrado es Ponce. ¿Algún día la cambiarán? A ver, vamos a ver. Y una cosa muy curiosa que nos encontramos y que nos llamó mucho la atención: Ponce se ve que no solo hizo la música, sino que
me imagino que dirigió la orquesta y los coros y demás, y entonces empezamos a ver los recibos de pagos a los que habían participado, y entre los recibos de los pagos estaba uno que decía Jorge Negrete, y dijimos, ah, caray. Y entonces empezamos a buscar y a comparar, y resulta que sí es la firma de Jorge Negrete. Jorge Negrete estuvo en el coro del día de la inauguración de La Verdad Sospechosa. Bueno, en 1934 también compone una obra que obviamente tampoco hemos oído ni conocemos, que es el himno del soldado de la bandera, y lo dirige en el Zócalo. Esta obra tampoco está grabada, nadie la conoce. ¿Sí? ¿Cuándo? Maravilla, pues está voy a pellizcar a Barrios a ver si tiene la grabación. Mañana, no, porque esté grabada. Gracias, Lazarucho. Mañana le caigo. Pero es la única vez que se ha tocado, supongo, después, que yo sepa. Qué maravilla. Bueno, bueno, para ese entonces ya, en 1937, en 1936, es un poco persistente el hombre, entonces empieza a dirigir la revista de cultura musical en el conservatorio. Obviamente tampoco le va muy bien y también la revista dura un año. Pero bueno, tenemos 3 publicaciones de Ponce de cultura, de música, de musicología. En 1937 queda adscrito a Jardines de Niños como inspector de música. Este es un dato muy importante y más adelante van a ver por qué. O sea, estamos hablando de 1937. Ya para 39 lo nombran catedrático de folclore de la Escuela Nacional de Música y dirige la Academia de Estudios Folclóricos del Conservatorio Nacional de Música. Y en 39 toca su concierto para piano con Carlos Chávez. Esa es una de las grabaciones, esa era la única grabación que conocíamos antes de conocer estas otras grabaciones, donde está la grabación del concierto de piano, también la tenemos aquí en la fonoteca, la pueden venir a escuchar. Y al final se ve que se van a casa de Ponce y entonces toca una de las mazurcas. Bueno, en 1940 le piden en el conservatorio que para poder seguir dando clases, él ya tenía la licencia de compositor por la Escuela Normal de París, pero eso pues, aunque era el compositor más famoso de México, no era suficiente para que pudiera seguir dando clases en el conservatorio. Entonces le piden que presente su examen profesional y entonces presenta su examen profesional como compositor y como pianista. Y entonces el premio es grande, lo nombran catedrático de gimnasia rítmica del conservatorio. Bueno, en 1942, como ya estaba titulado, ya maestro, ya de veras, la Secretaría de Educación Pública le concede la medalla a maestro Altamirano. Y en 41 se va de gira, Andrés Segovia insistió mucho en que tenía que salir, y entonces al final logra concertar una gira junto con Kurt Lange, y se va a Sudamérica, y va a Uruguay, a Chile, a Argentina, y en Uruguay estrenan el Concierto del Sur, el concierto para guitarra. Y curiosamente Ponce funge como director de ese día de la orquesta de sus otras obras, pero no del Concierto del Sur. El Concierto del Sur lo toca Segovia y lo dirige Baldi. Nunca entendió por qué. Bueno, a continuación les voy a contar una anécdota que a mí me parece importantísima porque nos da cuenta de cuál era la situación de Ponce en esa época. Que un músico es realmente popular cuando diferentes estratos sociales y diferentes tipos de niveles culturales escuchan a ese músico. Este fenómeno de la música popular es un fenómeno en cierta forma muy del siglo XX porque tiene que ver con los medios masivos de comunicación. El cine y la televisión fueron los que impulsaron a como los grandes ídolos. Entonces, por un lado se empieza a separar la idea de la música clásica con la idea de la música popular. La música clásica se vuelve un poco más elitista, por así decirlo, y entonces los músicos populares son mucho más populares por la cuestión masiva, como por ejemplo Pedro Infante. Sin embargo, Ponce es el único músico que ha trascendido
como esta frontera. Y esto se ve muy bien a través de un suceso sumamente curioso que sucedió en mayo de 1944. Resulta que, no sé si todos aquí conozcan al director Leopold Stokowski. Leopold Stokowski es un director famosísimo, básicamente porque, bueno, es famoso porque es muy buen director y porque dirigió muchas cosas, pero todo el mundo lo conoce porque estuvo en la película de fantasía, ¿no? Entonces Mickey Mouse llega y le dice, hey, Mr. Stokowski, ese es Leopold Stokowski. Entonces, por eso todo el mundo, chicos, niños, o sea, todos, o sea, pues resulta que a Stokowski le gustaba mucho México, le gustaba mucho viajar y había venido a dar unos conciertos justamente en 1944. Él da estos conciertos y se va a vacacionar a Oaxaca. Había un cierto acuerdo para que aquellos músicos que tocaran aquí podían pagar sus impuestos, o sea, los impuestos derivados de las ganancias que había hecho en esos conciertos, dando otro concierto. Entonces Stokowski estaba en Oaxaca y le dicen, a ver, maestro Stokowski, va a haber un concierto de la Orquesta Sinfónica, va a haber una orquesta de la Orquesta de la Hora Nacional. ¿Qué tal si usted lo va a dirigir? Ya no paga esos impuestos. Y Stokowski dice, por supuesto que voy, ¿no? Entonces viene, y esto es un primer dato súper importante, había una orquesta de la Hora Sinfónica Nacional. O sea, una orquesta de radio en México, no era una orquesta fija como muchas de las orquestas europeas, pero era una orquesta que se formaba de diferentes músicos del sindicato y de las diferentes orquestas que había. Bueno, entonces empiezan los ensayos y le dice una cantante muy famosa que era la Chacha Aguilar, que era la que iba a cantar como para darle mayor relevancia a este concierto, que se iba a transmitir durante la hora nacional, y se iba a transmitir, era una magna celebración, porque se iba a conmemorar el hundimiento del Potrero del Llano, que era el barco que habían hundido y por el cual México había entrado a la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Chacha Aguilar le dice a Stokowski, maestro Stokowski, ¿por qué no hacemos esta canción que yo acabo de cantar, que se llama La Mort? Y Stokowski dice, bueno, está bien, pero mándenme las partituras. El caso es que no le llegan a Stokowski las partituras completas de la partitura completa, o sea, la partitura que tiene toda la instrumentación, y entonces Stokowski se enoja muchísimo y dicen, manden traer a Ponce. Y Ponce, que se había carteado con Stokowski, y Stokowski, que le había estrenado una obra en Nueva York, el Chapultepec, dice, bueno, pues voy a saludar al maestro Stokowski. Y cuando llega, Stokowski está enfurecido y le dice que es un irresponsable, que cómo es posible que no estén las partituras completas. Y Ponce se queda como literalmente como menso, diciendo, bueno, yo venía aquí a saludar a Stokowski y resulta que tengo un enorme regaño. Se da la vuelta y se va, y los músicos de la orquesta se paran y también se van. Esto provoca un escándalo en el periódico que sale en primera plana. Vean esta caricatura preciosa de aquí haciéndole burla, epígrafes por todos lados. Hay los músicos se enojan tanto que dicen aplíquenle el 33 y quieren correr a Stokowski del país. El caso es que la cosa llega al presidente y Stokowski le tiene que escribir una carta al presidente explicándole cuál fue el suceso. Es tanta la presión que al final la presión social obliga a que Stokowski vaya a pedirle perdón a Ponce a su casa hasta que le da un abrazo, ¿no? Se abrazan Ponce y Stokowski, por fin acabó. Es toda una crónica impresionante. Ahora, a mí se me hace una cosa verdaderamente hermosa, ¿no? Toda la explicación que hace Stokowski al presidente, el pobre licenciado que es encargado de hacer el licenciado Lelo de la REA, que es el encargado como de mediar ahí, bueno, le va
ya no sabe, yo supongo que le dio una colitis, así, porque el pobre trata de mediar por todos lados hasta que, bueno, ya acaba en este abrazo, que vean la cara de Ponce, y la cara de Stokowski creo que lo dice todo, ¿no? Ahí está como diciendo, ya vine a pedirle disculpas. Me parece absolutamente trascendente que haya trascendido a primera plana de todos los periódicos que un compositor le hayan hecho una grosería. Ponce, entonces podemos pensar que era el representante del alma nacional. Ponce representaba para todo mundo, y esto es clarísimo aquí, la persona que había elevado a la música, o sea, el eje del nacionalismo, y no era una figura como, podemos decir, imagínense que un director muy famoso llega y le hace algo a Mario Lavista, nadie se entera, ¿verdad? O le hacen algo a Federico Ibarra, nadie se entera, y sale, a lo mejor, si bien nos va, en una croniquita así del Reforma. Perdón. Sí, ¿verdad? Bueno, esto, perdón, pero bueno, la idea es que esto es realmente trascendente porque nos da idea de la figura que popular en todo sentido, en el sentido estricto, que va desde las personas más humildes hasta los más grandes, pasando por políticos, pasando por intelectuales, todos defienden a Ponce. Y bueno, entonces esto nos da pie a lo que sigue. Bueno, como ustedes vieron, Ponce ya fue miembro fundador del Seminario de Cultura Mexicana, lo adoraba todo el mundo, tenía todo menos dinero. Entonces le hacían homenajes y festivales, las orquestas, la Orquesta de Jalapa hizo un festival Ponce, la Orquesta Sinfónica de México, etc. En 1946 le otorgan la Medalla al Mérito Cívico de la Ciudad de México y esto conllevaba una pensión, ¿no? Este reconocimiento. Pensión que nunca llegó. En ese entonces el Sindicato Mexicano de Autores y Compositores le piden al gobierno que le den la pensión de Juan José Tablada, nunca se la dan, y él pensando en que le iban a dar, renuncia a ciertos cargos, pero la pensión nunca llega. Pero esta parte es realmente maravillosa. Ponce estaba, como bien lo vimos, desde 1937, tenía 9 años de dar clases en los jardines de niños. Compuso muchísima música para los jardines de niños, tiene muchos escritos, tiene cursos completos para la enseñanza de la música en el kinder, en la primaria y en la secundaria. Hacía las capacitaciones para los maestros, iba los sábados a capacitar a los maestros, en fin, para la enseñanza musical, iba a todos los kinders. Fue una labor muy, muy importante la que realizó en ese sentido. Y había una hermosa maestra, Rosaura Zapata, que le hacía la vida verdaderamente miserable. Ponce ya estaba, para esta época ya Ponce estaba muy enfermo. Entonces, en ese momento se abre para que concursen, el escalafón para que concursen ya por la plaza, porque tenía un interinato. Entonces Ponce mete todos sus papeles, el expediente es divino, o sea, copias selladas y certificadas de todos los papeles de Ponce, es un tambachote, sellados y todo. Bueno, ¿y qué creen? Que sale el resultado del concurso. Se los voy a leer tal como está. Así como está, así está redactado. No, yo leo mal, pero no, así está redactado. Dice: no tiene derecho a participar porque para nadie es un secreto que los valores artísticos y técnicos difícilmente superables que concurren en el maestro Ponce no es por desconocer sus méritos artísticos, sino por atenerse estrictamente a los estatutos. Y les voy a leer el resultado del concurso. Concursa la señorita Josefina Alcántara, que obtiene 242 puntos, la señora Carmen Calderón, que obtiene 176 puntos, el señor Agustín Baranda con 119 puntos, Maricruz Manjarres con 68 puntos, Guadalupe Sandoval con 54 puntos, Manuel M. Ponce con 260 puntos, Ponciano García Padilla con 156 puntos. Y se quedan con la plaza Josefina Alcántara y Carmen Calderón. Y ya está muy, muy enfermo.
En ese entonces él era director de la Facultad de Música de la universidad, pero ya no podía ir a clases. Entonces, como no podía ir a clases, renuncia a la Facultad de Música y le piden todo el, ¿cómo se llama? El Consejo Técnico le pide, están los escritos donde le piden a Subirán que no le acepte la renuncia, que aunque no esté yendo, que el hecho de que él su nombre, que él sea el director, que es una institución, que ahora sí que lo aguanten tantito, que no le acepte la renuncia. Subirán de todas maneras le acepta la renuncia y lo nombra director honorario de la facultad. Lo mismo pasa con los jardines de niños. Obviamente no obtuvo la plaza y no podía ir a trabajar y la señora le mandaba al médico y le hacía la vida miserable, entonces también renuncia en 1946. Allí Luis Sandy, interviene Luis Sandy, yo creo que un poco Carlos Chávez y le sostienen la plaza, por lo menos la de los jardines de niños. En 1947 estrenan en julio la obra Instantáneas Mexicanas, y esta es por la obra que le dan, se hace acreedora al Premio Nacional de Artes y Ciencias. En 1948 el premio se otorga en 47 y se lo entregan en 1948, es el corto que vimos, el corto es el de la entrega del Premio Nacional de Artes y Ciencias, le dan 20,000 pesos, con estos 20,000 pesos él termina de pagar la hipoteca de su casa, y el diploma ni siquiera lo llega a ver Ponce, nunca lo recibe, porque se lo entrega, tarda mucho en llegar, y cuando Ponce muere en abril, es el 24 de abril de 48, o sea, unos meses después, el diploma lo recibe después Clema Maurel. Lo recibe en 1950, se lo entrega Carlos Chávez a Clema Maurel. Ponce lo entierran en el Panteón Civil y es hasta 1952, después de muchísimos trámites de Clema y de pleitos y sudores, idas y venidas y de cooperación de sus amigos, del maestro Carlos Vázquez, de Clema, de Segovia, de Schering y de un poquito de dinero de acá, un poquito de dinero de allá, que logran hacer el mausoleo, porque el gobierno no lo pagaba, y logran llevarlo a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y lo único que ella pedía, y insistió mucho, es que lo pusieran, había un lote junto a Luis Urbina, y como habían sido como hermanos, ella pedía que lo enterraran, que su mausoleo se hiciera ahí junto, le decían que no, y entonces ella dijo, pues entonces no, y bueno, finalmente logró que quedara junto a Luis Urbina, pero el mausoleo lo pagaron ellos. Y bueno, ya para no aburrirlos, les va a contar Teo la última historia triste de Ponce. Sí, ahí les va una historia triste. Resulta que todo mundo, espero, hayan oído la canción famosísima, la que hizo Estrellita. Resulta que es un poco una maldición de Ponce haber compuesto Estrellita, porque así como Moncayo hizo el Huapango, y todo el mundo dice, ay, el Moncayo hizo el Huapango de Moncayo, y tiene una obra enorme, Moncayo, valiosísima y vastísima. Bueno, pues a Ponce le decían, usted es el compositor de Estrellita. Incluso lo ve uno en los periódicos, el compositor de Estrellita ahora va a estrenar un concierto para violín. Pues qué horror, ¿no? O sea, va a estrenar un concierto para violín en todo el sentido de la palabra. Claro, es una canción hermosísima que fue escrita en 1912. Se publicó inmediatamente, la primera edición fue de Wagner y Levien en 1913 y después la editó de la Peña Gil. Y hubo después de esa edición que en Estados Unidos varias editoriales, Theodore Presser, Fisher, Ricordi y Boston Music Company, hicieron partituras sin los debidos permisos y empezaron a publicarlas. Se ganó muchísimo dinero porque Estrellita se volvió famosísima. Y como las partituras estaban en Estados Unidos, les pagaban a las personas que estaban en Estados Unidos y no le pagaban a Ponce. Ponce estaba ya un poco harto de esta situación, hasta que ya cuando estaba en Francia, a finales de los años 20, dijo, ¿cómo le puedo hacer para obtener dinero de esto? Para esto, un pequeño antecedente. En Estados Unidos lo que más se protege es el copyright, o sea, derecho de copia, mientras que el derecho que protege en la obra intelectual derivado del derecho francés
en México se va más por lo que se llama derecho de autor. O sea, en un lugar se protege el autor y en otro lugar se protege la copia. O sea, se protege el derecho de reproducción de algo. Bueno, pues esto como antecedente para que vean ahorita qué fue lo que pasó. Entonces Ponce, que era muy inocente y muy malo para los negocios, repito, dice, ya sé, voy a contratar a alguien que me represente para que me lleve este asunto de Estrellita y ya poder tener dinero por los derechos de Estrellita. Y contrata a una compañía que se llamaba Bessel. Bessel, nada más para poner otra vez en contexto, era una compañía de impresores rusos que había salido de Rusia justamente cuando la Revolución de Octubre. O sea, había salido en 1917 y se había ido a Francia. Eran especialistas en ¿qué creen? Obviamente en proteger derechos de compositores rusos. Por lo tanto, no tenían ninguna información de cómo litigar con alguien que tenía el copyright. Cuando se dan cuenta de que no pueden hacer gran cosa los de Bessel, a su vez se juntan con otras personas que era la AMP. Estos sí funcionaban y estaban en Estados Unidos. Y entonces dicen, bueno, está bien, vamos a hacer un trato. Bessel, Ponce y nosotros vamos a formar una especie de conglomerado y así vamos a hacer un pleito y vamos a ganarlo. ¡Ay, qué buena idea! Y nos vamos por partes iguales, lo que ganemos y lo que perdamos. Perfecto, qué buena idea. Y entonces demandan en Estados Unidos, pero los abogados en Estados Unidos, que son buenísimos, dicen, ¿cómo nos defendemos? Y entonces mandan abogados a México y a Francia. Pero Ponce un día recibe a un abogado gringo en Francia y el otro les dice, oigan, por favor, es que miren que nos están demandando, ay, bueno, sí es cierto, pobrecitos de ustedes, pues mire, sí, nosotros tuvimos una edición y esto y lo otro y lo demás allá, y les da toda la información en su contra. Pierde estrepitosamente el pleito, Ponce y Bessel, y entonces los de la MP dicen, maestro Ponce, perdimos el pleito, y lo perdimos porque usted le soltó la sopa, o sea, no se vale, ¿no? Pues entonces ya Ponce muy avergonzado, bueno, pues ¿y qué hacemos? Pues tiene que pagar los costes. Y entonces no solamente no gana todo lo que se había hecho de Estrellita, sino que además tiene que pagar $7,000. Y Ponce no tiene $7,000. Y dice, bueno, pues ¿cómo? Pues mire, como ahorita ya por lo pronto logramos establecer que los derechos de Estrellita sí se los vamos a pagar a usted, los vamos a pagar poco a poco de las ganancias. Entonces Ponce no recibe ganancias de Estrellita hasta 1947, ya que pasó toda la fama de la obra. Pues esperemos que esta información, hay muchísima más información. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a los muchachos que son muy, muy, muy apoyadores y muy lindos y nos aguantan y nos apoyan. Gracias, muchachos. ¿Quieren oír Estrellita? ¿Tocada por Ponce? Bueno. Estrellita tocada por Ponce.
Muchísimas gracias. Perdón por este final tan anticlimático, pero bueno, así fue la vida de Ponce y así fue como terminó. Espero que podamos revalorar la vida de Ponce en todos sentidos, porque, repito, sin él la música en México y la cultura en México no sería lo que es ahora. Su labor como editor, como maestro, como funcionario público, trasciende con mucho, cualquier tipo de fronteras y lo que nosotros podamos imaginar. Y como compositor también tenemos mucho por descubrir. Si esta maldición de que todo el mundo le llame el compositor de Estrellita, siendo que tiene una obra enorme de piano, una obra enorme de guitarra, tiene obra orquestal sumamente importante, nos hace como de alguna forma intuir que no conocemos a Ponce, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, a ver, perdón, tenemos poco tiempo, entonces si fuera muy breve la pregunta, por favor. Gracias. Gracias. Yo quiero agregar que es un honor cantar Estrellita a los que hemos sido cantantes o todavía nos queda algo, un chisguete de voz, ¿no? Entonces, es un honor y por el cariño que él logró implantar en nuestros corazones como mexicanos. Todos sabemos que la música mexicana, compuesta por varios o muchos de nuestros compositores, no tiene nada que pedirle a la música europea. Entonces aquí tenemos músicos, grandes músicos desde el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, el maestro Ponce, con todo lo que hemos escuchado de su vida, o la parte que hemos escuchado de su vida, pues para mí es un honor el hablar de él, es un honor conocer de él y es un honor en otro tiempo el haber interpretado esa canción varias veces. Ahorita que sonó el piano, pues yo estaba cantando en secreto, ¿verdad? Y les agradezco, ojalá que todos los que estamos aquí conozcan el contenido de tal canción, ¿verdad? Y lo único que yo quería preguntar anteriormente era de cómo le había inspirado esa letra al maestro, a quién se la compuso, por qué, en qué momento, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque lo que habla la canción pues es estremecedor, ¿no? Y para el que... Bueno, perdón, aquí es algo muy importante. No tenemos datos certeros, de cómo fue la génesis de Estrellita, porque por varias razones. Una, aparentemente Ponce, y esto es una suposición y por eso no quiero especular sobre el tema, Ponce se la compuso a una mujer que no era Clema. Y entonces, estando con Clema toda su vida, pues cualquier alusión a cualquier persona que no fuera ella, pues fue borrada sistemáticamente del archivo, ¿no? Así como sucede en otro tipo de cosas. Por ejemplo, acerca de su enfermedad, se dice, es que murió de un ataque de uremia. Un ataque de uremia, no sé si hay algún doctor aquí, no quiere decir absolutamente nada. O sea, es una enfermedad de los riñones, pero no es un diagnóstico, no es algo concreto, no es algo conclusivo, es como un síntoma. Esto fue borrado sistemáticamente del acervo, o sea, no encontramos nada sobre la enfermedad, no encontramos sobre Estrellita, más que todo el mundo decía, qué bonita es la Estrellita. Es lo único que hay en el acervo completo, ¿no? Y hay la leyenda que se la compuso a una muchacha cuando iba en un tren, sí, pero eso verdaderamente queda en la leyenda, no hay datos fehacientes que lo comprueben. Muchas gracias. Gracias. Y yo realmente, ya para terminar, lo que quería era que pensaba que eso lo había escrito antes de morir, o ya cuando sentía pasos y su muerte estaba próxima. No, Estrellita dice, está publicada en 1912. Que pronto he de morir. Sí, entonces, pero fue la publicación de 1912. Muchas gracias. El señor. Sí, solamente quería preguntarles,
platicando con un maestro que acaba de fallecer, maestro Guillermo Flores Méndez, que fue alumno de Ponce, él se lamentaba que, bueno, él estuvo muy cercano en toda la parte final del maestro Ponce, ya sea como alumno y como, pues, quizá como una especie de, no voy a decir hijo, pero sí alguien muy cercano, ¿verdad? Un alumno muy querido. La cuestión es que él se lamentaba que Carlos Vázquez no hubiera propiciado que la casa donde vivió muchos años, sobre todo al final de su vida Ponce, no se hubiera convertido en un museo y que todas las cosas de Ponce pues las hubiera dado a otros lugares cuando en la casa de Ponce, de aquí de la colonia Florida, creo que era la colonia Florida, San José de Insurgentes, hubiera sido un lugar muy adecuado también para eso, ¿no? Y siente que dilapidó eso, ¿no? Esas fueron palabras del maestro Flores Méndez. Bueno, voy a abundar un poco en esto. Hay muchas leyendas alrededor de esto, leyendas que yo conocía, que había oído respecto a todo esto, y les puedo decir dos cosas. Una, a mí me consta, y no me lo platicaron de viva voz, sino tengo los documentos, están los documentos, los herederos absolutamente legítimos, legalmente, y obviamente con lo que les platiqué del maestro Ponce, es la familia Vázquez Sánchez. Eso por un lado, porque siempre ha habido la leyenda de que sí, que si no, que si se lo quitaron, no es cierto. Y están cartas y está perfectamente establecido. Dos, el maestro, no me acuerdo el año, no tengo el año exacto, pero hizo la propuesta por escrito y está en el acervo histórico de Zacatecas, en el archivo histórico de Zacatecas. Él hizo un avalúo de la casa con Lomelí y están las cartas que entregó al gobierno de México en el que les decía que les dejaba y les vendía la casa, el valor exacto de la casa con el avalúo en la mano, está en el archivo, y que con todo el contenido les cobraba solamente la casa para poder él comprarse otra cosa. Y el gobierno, por razones que no sé, porque no están ahí las respuestas, no lo aceptó, pero la propuesta se hizo, la propuesta está documentada y sí, desgraciadamente no se pudo hacer, pero no quedó por el maestro. Y las donaciones que se hicieron perfectamente documentadas, y debo decir que una de las preocupaciones, una de las últimas preocupaciones del maestro, y que es una cosa que nos dejó y que pues cargamos un poco con ello, es que el acervo realmente, él trató de que el acervo estuviera en los lugares emblemáticos para Ponce y donde estuviera mejor cuidado. A nosotros nos dijo que le habían dicho que en Fresnillo, Zacatecas, el acervo ya se había perdido prácticamente. Yo tengo las escrituras de donación de lo de Fresnillo, de lo de Zacatecas, tengo todas las escrituras de donación, y nos fuimos con la escritura de donación a Fresnillo, Zacatecas, al Ágora Echeverría, y si bien el Ágora Echeverría se está cayendo, creo que ahorita ya le están arreglando, tienen absolutamente todo lo que el maestro dejó, hasta la navaja de rasurar, todo está en el Ágora Echeverría. En Aguascalientes se hizo el museo y no están las cosas juntas. El piano estaba, creo que en la Casa de la Cultura, no en muy buenas condiciones. Yo les estoy hablando de 2013, 14. En el archivo histórico de Aguascalientes tienen algunos de los papeles. Yo vi los diplomas. No vi el reloj de Leontina. Ahorita la Fonoteca Nacional, justamente en este momento estamos tratando de lograr una vez más, es el tercer intento para que Aguascalientes nos entregue los cilindros de cera, y voy a pedir el apoyo a Miguel Ángel Vázquez si es necesario para que esto se logre. Ahorita no tenemos cómo reproducirlos, esperamos pronto tener cómo reproducirlos, pero por lo menos resguardarlos. Y ese acervo está, otra parte del acervo está en el Museo de la Insurgencia en Aguascalientes, que es un museo que está a medio camino entre Aguascalientes y Zacatecas. Ahí están los muebles, la Virgen, algunas cosas. En la Escuela Nacional de Música afortunadamente está todo el acervo, está Paolo Melo al frente y es una fiera cuidando el acervo, y tiene el reconocimiento de la UNESCO. Y puedo decirles también que el Archivo Histórico de Zacatecas tiene los documentos perfectamente clasificados, documentados, los puede consultar cualquier persona, es muy fácil hacer la consulta y están en muy buenas condiciones, y ahí está todo el acervo para el que lo quiera consultar. En el Museo Ponce están
todos los artículos personales, digamos, está el comedor, la vajilla, los platos. Incluso el día que se montó el museo, la familia Vázquez me habló y me dijo, ¿cuántos platos tienes, cuántos cubiertos te hacen falta? Y todavía el día que se montó el museo llevaron cosas. Están los álbumes en el archivo. Entonces creo que dentro de todo el archivo, es de los pocos, ojalá los familiares de los músicos mexicanos hicieran lo mismo. El acervo de, por decir algo, de Candelario Huizar, no hay manera en el mundo, de Rafael J. Tello, de tantos que se han perdido. Creo que de los acervos más resguardados y que podemos tener más cercanos es el acervo Ponce. Y si tiene alguna duda al respecto, pues puede ir al Archivo Histórico de Zacatecas y ahí puede consultar todos los documentos. Ahí también están el testamento está en el Archivo Histórico de Zacatecas, las actas de donación están en el Archivo Histórico, las cartas, todo lo que usted quiera saber al respecto está documentado y está en el Archivo Histórico de Zacatecas. Gracias. Antes que nada quiero felicitarlos, es un gigantesco trabajo el que hicieron. ¿Desde cuándo están haciendo este trabajo de investigación? 2013. Desde 2013 hasta ahorita, muchas felicidades. Y más que nada por tratar de dignificar y darle la altura y el reconocimiento y la valoración a Ponce. Una de las preguntas que quiero nada más hacer es, ¿quién fue el locutor? No sabemos. A ver, aquí es es muy importante. El disco dice, charlando con los ídolos de México, lo dice adentro, y no le saqué fotografías, pero el disco está perfectamente negro, ni siquiera tiene el marbete interior. Nada más dice un 1, por ejemplo, 2, 3, refiriéndose a las caras, y es todo lo que tenemos de documento. Todo es por haber escuchado la entrevista. No tiene año tampoco. Sabemos por la entrevista propiamente que fue después de que hizo su viaje a Sudamérica. Por eso la datamos alrededor de 1944. Pero tampoco tenemos el año exacto. ¿Y cuándo presumen ustedes que van a hacer su publicación? ¿De nuestro libro? Ese sí es. Cuando haya el recurso, estamos esperando el recurso. Como dicen, cuando dispersen el recurso. Es un libro grande. El libro, bueno, son muchos capítulos. Es un libro básicamente documental. No son interpretaciones nuestras está basado en los documentos. Entonces, así como están viendo ustedes aquí los documentos, está el documento. Cuando son documentos manuscritos, hizo la transcripción o la traducción del documento. Y es un libro bastante grande, por lo menos van a ser alrededor de 500 páginas. Y con sus introducciones breves, procuramos dejar que los documentos y Ponce hablaran por sí mismos, no hablar nosotros, ¿no? Hicimos pues un compendio y al final hicimos un pequeño compendio biográfico de las figuras que giran alrededor de Ponce para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, puedan darse idea de con quién trataba Ponce, cuáles eran sus círculos, sus amigos, un poquito más a la mano, ¿no? Pero pues eso sí no se lo podemos contestar. ¿No? La parte muy, muy liosa de los documentos, como por ejemplo la parte de todos los pleitos sobre Estrellita, que son verdaderamente complicados, ahí sí consultamos con un abogado que nos asesoró un poquito sobre los términos legales y todo esto para saber dónde había perdido, dónde había ganado. Hay cartas en francés, hay cartas en inglés, hay algunas cartas en español que no son oficiales, sino, oye, me pasó esto, ¿por qué le fuiste y le dijiste tal cosa? Y entonces eso como que todo lo juntamos, hicimos un resumen y lo pusimos al principio y después presentamos algunos de los documentos, porque si no, no se habría entendido nada, ¿no? Digo, nosotros no lo entendíamos. A ver, no, con el micrófono, por favor. Y después el joven. Sí. Me gustaría saber si se sabe algo de su salud. Porque esto del coma urémico sí existe, soy médico. Y lo que pasó, pues cayó en una insuficiencia renal y no pudo desintoxicar el ácido úrico. Entonces sí existe el coma urémico, como también, no sé si fue diabético o fue hipertenso, pero él cayó en una insuficiencia renal y la insuficiencia renal nos lleva a un coma diabético, a un coma urémico, cetoacidósico, que es el... Gracias, doctora. Pues justamente es algo que a mí me llama muchísimo la atención. El acervo tiene documentos, bueno, para que se den una idea de lo minuciosos que eran,
guardaban las cosas que van amarradas a las valijas, los personalizadores de las valijas de cuando viajaban, esos los guardaban absolutamente todo. Y no encontré, lo único que encontré hablando de salud es una carta de Carlos Prieto, padre, donde le manda aceite de oliva para que se lo dé al maestro, que le ayude para su salud, y una carta de Gutiérrez Tibó donde le dice que si ya fue con el médico, no menciona al médico, que le recomendó. Y eso me llama mucho la atención porque siendo tan minuciosa Clema con los documentos, y bueno, las licencias médicas, pero dice, lo único que dicen las licencias del ISSSTE es licencia de tal día por incapacidad, no hablan de la enfermedad. A mí me da la impresión que ella no pudo con esa parte del paquete y rompió todo lo que tenía que ver con la enfermedad. Me parece totalmente, y además adentrándonos un poco más en el personaje, el acervo no termina en 1948 cuando muere Ponce. El acervo es enorme, sigue muchísimo más al respecto esta batalla por tratar de publicar las cosas. El acervo termina prácticamente con la muerte del maestro Carlos Vázquez, porque después de morir Clema, el maestro sigue juntando muchísimos documentos y tenemos también el acervo del maestro Carlos Vázquez, es enorme. Y la parte después de la muerte de Ponce es tan o más atractiva y debería de estudiarse, pero no creo que nos dé la vida, de todo el esfuerzo y todo lo que se hizo para tratar de rescatar a Ponce y todas las vicisitudes, le quitaban su pensión, se la daban, bueno, terrible, y además una mujer verdaderamente extraordinaria, fuera de serie ella, mi sueño dorado sería poder hacer esta segunda parte y hablar de ella, porque era una persona extraordinaria. Ahora, doctora, tiene usted razón, quizá no me expresé bien. A lo que yo me refería es que no hay un diagnóstico de la enfermedad de Ponce en ningún momento. Lo único que se dice es un ataque de uremia. Y eso no nos dice exactamente de qué murió. O sea, podemos ver, si usted vio las últimas fotografías, ya está muy hinchado y todo, entonces podemos pensar que está reteniendo líquidos y ese tipo de cosas. Lo comentamos con algunos médicos y nos dijeron sí, pero mientras no tengamos todo lo demás, no podemos dar un diagnóstico de la real enfermedad que tenía Ponce. O sea, sí había una cosa crónica renal, pero tampoco sabemos desde cuándo. Hay quejas desde 1940 y tantos, pero sabemos que estaba muy enfermo desde que estaba en Cuba y que lo empezaban a inyectar con cosas, pero tampoco dice de qué estaba enfermo. Por eso decíamos, no hay un diagnóstico, o sea, en sentido preciso médico, ¿no? De eso. ¿Sí? Uh-huh. Sí, eso sí, pero ¿desde cuándo? Es lo que no sabemos. ¿Sí? No sabemos. Bueno, regresando a para guitarra. Ajá. Mi pregunta es, yo soy alumno de la Facultad de Música. Ajá. Y a veces yo he querido acercarme a los manuscritos originales realmente, porque trato de hacer mi titulación de la relación Ponce-Segovia y de lo que hay dentro de la música entre ellos. He consultado el libro de Miguel Alcázar, donde se supone que son los manuscritos originales, pero yo quisiera tener acceso a esos manuscritos, ¿no? Porque tal vez Miguel Alcázar, tal vez de alguna forma hubo un poco de manipulación, tal vez no lo sabemos. Pero en lo personal me gustaría saber dónde puedo tener acceso a esos manuscritos para guitarra. Bueno, todas las partituras, todo el acervo de partituras, no solo de guitarra, sino de toda la obra de Ponce, está en el acervo de la Facultad de Música. Algunas están en manuscritos, algunas están los manuscritos, otras están en fotocopia de los manuscritos por razones diversas, y las partituras editadas también. Supongo que si se acerca usted al maestro Paolo Melo, hable con el maestro Paolo Melo y yo creo que él le puede dar acceso al acervo, ahí en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, Paolo Melo. Ahora, también hay otra cosa, muchas de las primeras obras de Ponce que después fueron editadas se perdieron y no existen los originales. Y esto es sobre todo con Segovia, ¿no? Que Segovia vivía en España, cuando llega, parece ser que se perdieron prácticamente todos, acaban de descubrir unos cuantos. Entonces es difícil como rastrear los originales de algunas obras de Ponce. Sabemos, por ejemplo, que la hilandera de la abuelita es una obra que estaba perdida y que Ponce toca en esta grabación, pero no existe partitura. Entonces, repito, es difícil a veces rastrear los originales. Los originales no necesariamente van a estar, sino ya van a estar las ediciones sin el original.
pero esto seguramente lo sabrá mejor el maestro Pablo Melo. Gracias. Muchas gracias, muchachos. La Fonoteca Nacional.